Y muchas gracias, señor presidente. Fíjese, aunque yo no estoy directamente afectada por el asunto del recorte a las pensiones, pero sí he trabajado mano a mano con grupos que atienden las preocupaciones de los pensionados. Aunque yo no esté directamente afectada por las disposiciones que presenta este proyecto sobre los municipios, aunque yo no esté directamente afectada por cómo se reestructura el pago de la deuda, aunque yo crea que eso a mí no me afecta, estoy completamente equivocada. Nosotros vivimos en este archipiélago, vivimos en unas comunidades, vivimos en una sociedad. No somos entes independientes que no necesitan de los demás. Además, nosotros vivimos en una sociedad que debido a muchas presiones y dificultades económicas es una sociedad de mucha violencia. Nos han dicho expertos en criminología de distintos acercamientos cómo los estresores económicos aumentan los índices de violencia. Y aprobar este proyecto de la Cámara 1003 va a ser un estresor económico adicional. Y quería traer este acercamiento porque a veces hablamos de la deuda, de los pagos, y lo analizamos solamente en dólares y centavos, y no estamos viendo el componente humano que está detrás de las decisiones que hacemos en este hemiciclo. Durante la vista, y creo que todos nos hemos referido a la vista pública de ayer como una vista maratónica que duró casi 12 horas, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta poco antes de las 10 de la noche. Vimos 3 paneles distintos. El primer panel, que era el panel del gobierno, donde casi estrictamente el que habló fue el señor Omar Marrero, claro, director de todo lo que ha ocurrido en el país desde el 2017, a través de todos esos brazos, esas posiciones que ha ocupado simultáneamente, una de ellas siendo el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, la P3, la FAF, toda esa dirección. Yo le he dicho que posiblemente él debe ser la persona más querida por la Junta de Control Fiscal y por la señora Natalia Yaresco, pues siempre cede y siempre cumple con los designios de ese ente maléfico que es la Junta de Control Fiscal. En la ponencia presentada por el gobierno, que estaba compuesta con la participación del señor Omar Marrero, el secretario de Hacienda Párez y el secretario de la OGP, el licenciado Blanco, presentan un panorama que fue contrastado con datos y con evidencia empírica por el economista Daniel Santamaría Ots de Espacios Abiertos y los demás ponentes, la licenciada Eva Prado, el licenciado Rolando Emanueli y Sonia Palacios en representación de los retirados. Y ahí la pena fue que Omar Marrero no pudiese decir las cosas que dijo delante del economista Daniel Santamaría Ots, porque se sirvió con la cuchara grande, sin posibilidad de que lo desmintieran.
Y es que él trae unos números de recorte de la deuda que son fácilmente controvertidos por el economista Daniel Santamaría Ots. Y voy a traer un párrafo de la ponencia del gobierno sobre el proyecto de la Cámara número 1003. Y este párrafo habla específicamente de la reducción de la deuda. Dice Omar Marrero: si se aprueba el plan de ajuste de la deuda actual, se reducirá la deuda pública del gobierno central de 33,000 millones a aproximadamente 7.4 mil millones. Además, el pago anual de la deuda del gobierno central se reducirá hasta 4.2 mil millones al año a 1.150 millones al año, incluyendo COFINA. Dice que antes de promesa el servicio a la deuda representaba el 25% de sus recaudos y que luego del plan de ajuste de la deuda esto será 7.2% de los recaudos del gobierno central. Y claro, ¿verdad?, ensalza las maravillas del plan de ajuste de la deuda. Vamos a la otra versión. Recorte de la deuda. Daniel Santamaría Ots. Durante su 30ª presentación pública de septiembre, la Junta mostró su propuesta de reestructuración. Este es el 7º plan de ajuste de la deuda, donde cada vez se le aumenta más el dinero en efectivo que se le va a dar como pronto a los bonistas. Excluyendo a la Autoridad de Carreteras, ya que ésta sigue su propio proceso de título 3, el balance de deuda nueva, una vez reestructurada y según los números divulgados por la Junta, pasaría de 26.285 millones hasta 7.414 millones. Por lo que la Junta concluye que esto representaría un recorte sobre el principal de aproximadamente el 72%. Desde Espacios Abiertos se plantea que para comprender la dimensión del recorte total hay que incluir un numerito que Omar Marrero se le olvidó, y es el valor presente de los pagos contingentes futuros o los ICBs, que son los instrumentos de valor contingente que pueden generar más ganancias si se cumplen con unos estándares, que la Junta calcula en 1.628 millones. Y también un pago en efectivo de 10.184 millones, que corresponde, además de los 7.024 millones de pago en efectivo por adelantado, se incluyen en otras partidas. Y este pago de 10.184 representa el pago de una deuda en el momento en que se produce el intercambio de bonos. Fíjese, a la Junta de Control Fiscal, que por voz del señor Omar Marrero, que dice exactamente las mismas propuestas de la Junta de Control Fiscal, no incluye una cantidad para afectar el cálculo, el análisis. Aquí hablamos de unas realidades. Pero yo tendría que decir que según uno utilice los números, son unas realidades u otras. Y la realidad que nos presenta la Junta de Control Fiscal, la realidad que nos presenta el gobierno por voz de Omar Marrero, la realidad que nos presenta el proyecto de la Cámara 1003, es una realidad que no está fundamentada en números y en proyecciones acertadas. Está fundamentada en los mejores escenarios posibles y por lo tanto no es una realidad, es una ficción, con el grave resultado de que esto sí va a afectar nuestra realidad cotidiana, porque el pronóstico del plan de ajuste de la deuda es que cada año nosotros vamos a tener
menos presupuesto para el gobierno, menos presupuesto para los servicios que necesita la gente. Señor presidente, 5 de los 15. Menos presupuesto para lo que necesita la gente, para desarrollar un plan estratégico de desarrollo económico y social, para que nosotros tengamos mejor condición de vida. Y eso, que no tenemos ningún presupuesto suficiente asignado para lo que tiene que ver con el cambio climático y cómo esto va a afectar nuestras condiciones de vida, cómo esto va a afectar nuestras reservas de agua, cómo esto va a afectar la agricultura y cómo va a haber un trastoque en la vida, no de aquí a 100 años, de aquí a próximamente, posiblemente ya, como hemos visto que se han ido salinizando reservas de agua, eso va a seguir ocurriendo. Y en este cuatrienio nosotros vamos a ver cómo el cambio climático va a afectar todo. ¿Y qué rayo tiene que ver el cambio climático con el plan de ajuste de la deuda? Todo, porque el gobierno necesita recursos para poder atender esta situación que va a afectar todas y cada una de las esferas de nuestra vida cotidiana. La disponibilidad de comida, cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir, cómo se incrementan los fenómenos naturales. Y así, como si fuera otro huracán categoría 4, viene este plan de ajuste de la deuda, de donde venga, de la Junta, del gobernador, de la Cámara de Representantes con el proyecto de la Cámara 1003. De todas maneras, es un huracán de categoría 4 que va a acabar con el futuro de Puerto Rico próximamente. La Junta misma, a través de su economista de apellido Wolf, ha determinado que ya para el 2036 vamos a incurrir en un impago, no vamos a poder pagar la deuda. ¿Y cuál es el efecto de esto? Que entonces va a haber una segunda quiebra, y en esa segunda reestructuración de deuda, quienes van a estar afectados, quienes van a estar tirados y destinados a la pobreza, van a ser precisamente los pensionados, los retirados, las personas mayores, las personas en condiciones mayores de vulnerabilidad. Esta es una situación muy difícil, porque nosotros sabemos que tenemos que reestructurar esta deuda. Eso es correcto. Pero es que el análisis que se ha hecho, los recortes que ha hecho la Junta de Control Fiscal en cada uno de los planes ha sido más beneficioso para los bonistas, donde incluso aquellos bonistas que compraron en segundas, en terceras manos, en cuartas manos la deuda, están haciendo muchas ganancias. Y eso requiere que nosotros sigamos insistiendo en que la deuda tiene que recortarse más. Y la única manera, la fuerza, lo que yo desde el inicio llamé el escudo contra la Junta, está aquí en esta legislatura. Nosotros tenemos la ficha de tranque, la Junta que suplique porque nosotros aprobemos un plan de ajuste de la deuda, y que cuando ese plan de ajuste de la deuda, que nosotros entendamos sea razonable, entonces, y solo entonces, es que nosotros debemos aprobar este tipo de legislación. El proceso de quiebra no se va a suspender. Nosotros podemos seguir luchando, no nos rindamos antes de tiempo. Esas son mis palabras, señor presidente.